Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Y hoy quería continuar con el tema que iniciamos ayer, que hace referencia a esa sed que está en nuestro corazón. Y para iniciar vamos a una historia que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y la cual compartíamos el día de ayer en el grupo. Y hace referencia a la historia de David, cómo David es escogido de en medio de sus hermanos. Y este capítulo 16 narra que Saúl, el profeta Saúl el rey, había sido desechado por Dios. Y el profeta Samuel, que había sido el que lo había ungido, estaba llorando por él, estaba rogándole a Dios que lo perdonara. Pero Dios le dice que no, que deje de llorar y que aliste el cuerno del aceite y vaya y unja a uno de los hijos de Isaí. Cuando el profeta llega a la casa de Isaí, Isaí, como padre, le presenta de una vez al hijo primogénito, al mayor, para que lo unja, pensando de que posiblemente este era el rey. Y efectivamente el profeta Samuel se levanta para ungirlo. Cuando lo va a ungir, Dios le dice que no, que ese no es él del que él se ha escogido, que no mire lo que el hombre mira, que Dios mira es el corazón, y que el hombre mira posiblemente lo que está delante de él. Y así sucesivamente pasan 7 hijos, y ninguno de esos 7 hijos es al que Dios quiere ungir por rey como sucesor de Saúl. Entonces le pregunta el profeta Samuel a Isaí, el papá, ¿no tienes otro hijo? Y él le dice, sí, por allá queda el menor, el que cuida ovejas. Y entonces le dice el profeta, mándalo a llamar y no empezaremos este sacrificio, esta comida hasta que él no llegue. Efectivamente, cuando David entra, era el menor de sus 7 hermanos, de 8 hermanos, el profeta se levanta y lo unge. Dios le dice, úngelo, ese es. Pero yo veo en esta historia, ya profundizando un poco más en el corazón, que es lo que Dios ve, como lo decía el Señor en esta historia, veo a David como una persona que es relegada, como una persona que es menospreciada dentro de su familia. El papá en ningún momento pensó que David hubiese podido ser el ungido de Dios. Lo habló de él como despectivamente en esta historia. Y si alguno de nosotros logra identificarse con esta historia, estamos en ese punto. Yo en lo personal me identifico mucho con esta historia por situaciones que viví en mi infancia y en mi adolescencia, y eso hizo que en mi corazón naciera esa sed por Dios. Y yo veo aquí a David, que es el único que tiene realmente una relación con Dios de todos sus hermanos, incluyendo al padre. Es el único que cuando estaba cuidando ovejas, cuenta más adelante él en unos salmos, Dios le daba la fuerza y el vigor para luchar con osos y con leones para que no le quitaran las ovejas. Entonces David tenía una relación con Dios y Dios conocía el corazón de David, y por eso Dios lo unge como rey, por eso Dios le da un propósito. Y puedo ver de que ese conocimiento, esa relación que David tenía con Dios nace de esa sed que había en el corazón de David por ese menosprecio, por ese vacío que había creado, por esa carencia afectiva o de familia que había. Tanto así que más adelante, cuando él va a pelear con Goliat, sus hermanos lo desprecian y le hacen el menosprecio porque piensan que él no puede luchar contra ese gigante. Entonces yo veo aquí a David como una persona que tiene un vacío en su corazón, tiene una carencia en su corazón por ese menosprecio, y eso hace que tenga sed, esa sed de buscar algo que lo llene, y es cuando encuentra a Dios. Y cuando yo miro mi vida en lo personal hacia atrás, ese recorrido, yo le doy gracias a Dios por lo que viví, porque eso que yo viví, que fueron experiencias posiblemente difíciles en ese momento, hoy le doy gracias porque esas experiencias hicieron que se creara un vacío en mi corazón, y ese vacío es esa sed de querer llenarlo. Y en esa sed de querer llenarlo, uno empieza a buscar. Y cuando encuentra, uno se da cuenta que llegó al sitio correcto, que encontró lo que estaba buscando, que eso que encontró, que se llama Jesús, llenó mi corazón. Como hablábamos ayer con la samaritana, no solamente voy a dejar de tener sed, sino que voy a querer que esa agua que sale dentro de mí los demás la beban. Y es el caso de la mujer samaritana de la historia de ayer. Ella salió corriendo a compartir lo que Jesús le había dicho. Quería que otros bebieran de esa agua que había bebido. Y eso de alguna forma es lo que me motiva y me impulsa
a que otros beban de esa agua que yo bebí, que hizo que yo no tuviera más sed, que sintiera que mi corazón estaba lleno. Y hoy quería compartir contigo esta experiencia porque sé que muchos de nosotros nos identificamos con David en situaciones que hemos vivido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, por diferentes razones. No vamos a juzgar ni entrar a culpar a nadie, pero pienso y hoy en día miro hacia atrás y digo, Dios permitió esas experiencias para que yo tuviera sed. Entonces, en vez de estar dolido, en vez de estar resentido, en vez de estar quejándome, yo le doy gracias a Dios porque a través de esas experiencias yo pude tener sed y esa sed me hizo que lo encontrara y que hoy en día tenga la certeza de que voy a vivir una eternidad con Él. Y quería compartir esto contigo para que mires hacia atrás y en vez de quejarnos o de guardar cosas en nuestro corazón, demos gracias porque esas experiencias te tienen hoy aquí escuchando esta palabra de Dios, te tienen hoy buscando a Dios, te tienen hoy anhelando de Dios, te tienen hoy con ganas de llenar tu corazón, de saciar esa sed que hay en nuestro corazón, que solamente Jesús llena. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy construya, te edifique en la fe y te fortalezca en ese caminar que tenemos con el Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.